a todas, todos y todes. Mi nombre es Jonathan Asbat Carrillo y es un placer darles la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias Desglosando la Diversidad LGBT+. En esta segunda conferencia hablaremos de la G, representando a las personas gays. Para acompañarnos en esta charla contamos con la presencia del maestro Alejandro Castro, quien es un experto en temas relacionados con la comunidad LGBT+. Alejandro nos ayudará a profundizar en la diversidad y la complejidad de las experiencias gay, así como los retos y los desafíos a los cuales se enfrentan las personas gay en la sociedad actual. Les leeré y les mencionaré un poco sobre su biografía. Alejandro es maestro en Ciencias Sociales con énfasis en desarrollo regional por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es licenciado en Administración Turística por la Universidad de Occidente, Mazatlán, Sinaloa. Se ha desempeñado como secretario particular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del H Congreso del Estado de Sinaloa en la 63 legislatura. Fue jefe de Departamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, además capacitador de guía de turistas y presentadores de servicios turísticos en Mazatlán y profesor de asignatura en el programa educativo de la licenciatura en Administración Turística de la Universidad de Occidente, Campus Mazatlán. Es importante recordar que la diversidad dentro de la comunidad LGBTI+, vasta y variada, y es fundamental reconocer y respetar las diferencias de identidades y experiencias de cada individuo. A través de estas conferencias buscamos fomentar la comprensión y el respeto y la inclusión a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a esta conferencia Hablemos de la G, en la que esperamos aprender y reflexionar juntos sobre este importante tema. Gracias por acompañarnos. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te abrazo y qué gusto compartir la pantalla y compartir los micrófonos contigo. Muchas gracias, Jonathan. No solo por tenerme aquí, sino por hacer el esfuerzo de tenernos a todos nosotros aquí y de empezar a socializar nuestra población diversa y lo que somos y quiénes estamos dentro de la población LGBT. Le agradezco mucho al Instituto Nacional de Antropología. Saluda y abraza, por favor, al maestro Servando Rojo de mi parte, pero muchas felicidades a ti por hacer este esfuerzo, porque no es cualquier cosa tener la voluntad y las fuerzas y las ganas de estarte metiendo en estos rollos. Y nos hacen mucha falta, nos hacen mucha falta tener más espacios como estos y que ahora en el marco del mes del orgullo lo vamos a hacer, pero ojalá lo sigamos haciendo más adelante. Muchísimas gracias. Cuando empezaba a leer, cuando me empezaba a empapar en los términos de la LGBTIQ y todos los que nos vamos sumando, tenía yo ganas de diferenciar lo que es el término homosexual del término gay. A muchas personas que estamos dentro de la población y que estamos metidos en la lectura y el estudio de los géneros, no nos gusta tanto la palabra homosexual. La homosexualidad, el concepto como tal, nace para hacer referencia a todo lo que no era heteronormado. Es más, la palabra homosexual es más antigua que la palabra heterosexual, nació hace 150 años y es un término clínico, es un término psiquiátrico, patológico, que era todo lo que no es heteronormado, heterosexual, es homosexual. Y en ese primer concepto cabíamos todos, Estaban las lesbianas, estaban los trans, estaban los homosexuales hombres, que ahora son gays, y no hacía una gran diferencia entre que éramos unos y que éramos los otros. Si tú no eres heterosexual, no me importa cuál sea tus características, tus expresiones, tú eres homosexual. Y por eso todavía escuchamos a muchas mujeres autollamarse o autodenominarse homosexuales,
o alguna parte de la población trans se autodefine como homosexuales. Yo, para términos de esta plática que vamos a tener, voy a usar el término gay. No me molesta usar homosexual, homosexualidad y todas las derivadas, pero para estar más en el contexto actual voy a usar gay. Aunque cuando hablemos de historia vamos a hablar de los sodomitas, de los que cometen el pecado nefando y de varios que andan por ahí, ¿no? Porque a diferencia de lo que muchas personas que no están tan involucradas en los movimientos y en el activismo LGBT, esto de la homosexualidad, la gaytud, no es algo reciente, no nació en el siglo pasado, no tiene nada que ver con la comodidad de la clase media, sino que es algo que la historia con H mayúscula, tiene mucho haciendo referencia, ¿eh? Es en los libros de historia, si lo sabemos leer, si lo sabemos ahí desbaratar, vamos a encontrar mucha población en LGBT, y yo voy a tratar de ahí de empezar a picar dónde están todas esas manifestaciones de homosexualidad o de gaytud dentro de la historia. Por ejemplo, los griegos. Había una relación bien interesante en las grandes polis griegas, en las grandes ciudades griegas, donde un ciudadano adulto podía tener una relación sexoafectiva con un joven ciudadano. Siempre y cuando los dos fueran ciudadanos, no había problema. Y siempre y cuando el que llevara el rol activo fuera el adulto mayor, el hombre, y el jovencito tomar el rol de pasivo. Y decían, bueno, es que el hombre maduro le va a enseñar a negociar, lo va a llevar a las mesas donde se discute política, donde se discute el comercio, donde se toman decisiones importantes, y van a tener esta relación sexoafectiva, pero con un beneficio para ambos. Uno tenía ahí a un compañero y el otro estaba aprendiendo en las mesas. Era mal visto en Grecia tener que un ciudadano tuviera una pareja sexoafectiva si era otro adulto de su misma edad o mayor. Eso se veía mal. Se veía mal si se tenían relaciones sexoafectivas con un esclavo, con un prisionero de guerra o con un extranjero. Y el hecho de que las nieguen y de que las amonesten y de que digan que está mal, quiere decir que sucedían, ¿eh? Sucedían y estaban mal. No quiere decir que no existían. Lo que sí estaba bien era un hombre adulto teniendo relaciones sexoafectivas con un jovencito. Y si los griegos lo hacían, yo creo que todos, si no hemos leído, hemos visto la película de Alejandro Magno y la serie que sacaron. Alejandro abiertamente era bisexual, o pansexual, o demisexual, o tú dile como tú quieras. Pero las relaciones de poder donde el sexo está involucrado eran muy comunes en la Grecia antigua. Pero si nos metemos a estudiar a los egipcios, también los egipcios tenían estas relaciones homoeróticas o relaciones homosexuales, y las tenían como algo cotidiano. Lo que pasa es que llega la era judio-cristiana y empieza a ocultar un poco todo eso. Pero Roma tiene mucho de qué hablar sobre su forma de tener sexo. Hay mucho documento que habla de eso en Inglaterra, en Francia, en aquellos grandes reinos de la Edad Media. Da Vinci teniendo sexo con sus ayudantes, Sandro Botticelli siendo perseguido por la justicia por sus correrías sexuales con otros hombres. Es decir, sexo de hombres con otros hombres siempre ha existido. Lo han ocultado, pero ha existido. Y es donde nosotros, que nos interesa un poquito conocer eso, nos tenemos que empezar a meter, porque muchas veces escuchas a nuestros detractores decir, son ocurrencias de la nueva era, son estos jovencitos mimados que están aburridos y no tienen nada que hacer, están comiendo algo y les está haciendo daño. O sea, es una moda. Tenemos años, siglos, milenios estando presentes. Nos han querido borrar y hemos sabido permanecer. Yo creo que es súper importante rescatar nuestra historia, pero la historia con la H mayúscula, y la historia desde que empieza a escribirse la historia de la humanidad. Y justamente ahorita que estás hablando de historia, hemos recibido varios comentarios a través de nuestras redes sociales el por qué
hemos estado realizando esta serie de conferencias, el por qué las hacemos. Y justamente se les olvida que en este Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues justamente estudiamos la historia, y las poblaciones LGBTIQ+, pues han sido parte de la historia y seremos parte de la historia siempre, pues. Entonces, ahí estamos. Que se nos ha querido borrar y que se nos ha querido invisibilizar es otra cosa, pero hemos estado en la historia y somos parte de la historia, como lo has mencionado. Hay varios libros en español sobre la historia, pues vamos a llamarle nacional, de las primeros habitantes de la América, de la conquista europea sobre los territorios americanos, donde ya se hace referencia a estas relaciones homoeróticas, y yo me voy a hacer, y insisto, voy a hacer referencia solamente a las que implican relaciones hombre-hombre, porque también hay documentos que hablan sobre relaciones mujer-mujer, y estos están bien interesantes, pero aquí nos vamos a abocar a los de hombre-hombre. Una vez que empiezan a llegar los conquistadores europeos a lo que hoy es México, a los territorios que hoy ocupa México, los mismos escribanos, los mismos relatores empiezan a mandar información a España, sobre todo, porque pues, a nosotros nos tocó España, sobre lo que encontraban aquí. Y, por ejemplo, en las cartas de Hernán Cortés, católico acérrimo, con mucho escándalo, habla de sacrificios humanos y de sodomía entre las comunidades o poblaciones que había visitado en lo que hoy es Mesoamérica antes de llegar a Tenochtitlán. Díaz de León, por ejemplo, entre lo negativo que él manda en sus cartas hacia el viejo mundo, habla de canibalismo, habla de sacrificios humanos un poco también, pero también habla de sodomía, que la sodomía era el pecado de la homosexualidad o de la gaytud en la iglesia católica de aquellas épocas. Entonces, Gonzalo Fernández de Oviedo también hace referencia a unos jovencitos con faldas y actitudes femeninas que tenían conductas muy femeninas y que servían a los grandes terratenientes del territorio que hoy es Veracruz. Entonces, todo eso está escrito de una forma muy grosera, muy peyorativa, de una forma escandalosa porque no era lo común, pero quedó escrito y eso es súper positivo. Durante la conquista de lo que hoy es México, de estos territorios, ya había expresiones homoeróticas que la Iglesia Católica y el nuevo reino de España que se estaba empezando a construir acá, empezó a ocultar. Claro. Hay muchos textos. El Códice de Tudela es de 1533 y ellos en específico, o el códice en específico, habla sobre las prácticas homoeróticas y lesbianas dentro de los temazcales. Y es un relato erótico eso, no se guardaron detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en 1533 estas personas que estaban mandando información a España para dar el acontecer diario, las noticias de lo que estábamos haciendo, ya había prácticas homoeróticas entre los habitantes, no era algo nuevo para ellos. Lamentablemente, con toda esta mezcla de culturas que se hizo, la parte de la gaytud se empezó a disolver o a ocultar, porque hay un libro muy bueno que se llama Quemando Mariposas, vamos a acordar quién lo escribió. Quemando Mariposas habla justo de todos los relatos de la colonia de la Inquisición, donde quedó en actas como personas de la diversidad fueron mandadas a la Inquisición o mandadas a los tribunales civiles para que rindieran cuentas sobre sus prácticas. En esos entonces, te digo, a todos nos sumaban en la misma bolsa. El caso de Cotita de la Encarnación, por ejemplo, que creo que es un caso emblemático, el de Cotita. Cotita era una persona del sexo masculino que era muy femenino en sus andares, que vestía accesorios y ropas más adecuadas hacia el sexo femenino. Entonces, ¿qué te está describiendo esa acta civil? Te
te está describiendo un personaje trans, alguien Claro. que se está encontrando, a un personaje queer a lo mejor. Entonces, Cotita de la Encarnación, en su caso, organizaban fiestas, donde solo asistían hombres y terminaban muy noche. Bueno, pues Cotita se divertía un montón. El tema con Cotita es que alguien la acusa, las fuerzas civiles llegan a su domicilio, abren, encuentran a muchos hombres dentro de esa casa, solo hombres, y son condenados a perder sus bienes materiales, es decir, todo lo que ellos tuvieran se iba a la hacienda pública y algunos fueron desterrados. La forma en la que describen la hazaña con la que esos hombres fueron tratados es espeluznante. Pero ¿sabes qué es peor? Que los borran de la historia. La única que conserva nombre es Cotita. Todos los demás integrantes de esa fiesta están desaparecidos. Borrados. ¿Por qué? Porque estaba mal, porque eran sodomitas, porque era un pecado, pero Justo. lo bueno es que sobrevivieron las actas civiles y ahora sabemos que si Cotita tenía una casa y hacía fiestas, Cotita no era la única que tenía una casa y hacía fiestas. Había una comunidad armada, clandestina, oculta, que sabía que se tenía que ocultar para protegerse y para protegerlos. Entonces, Cotita, Federico García Carvajal escribió Quemando Mariposas. Se los Sí, recomiendo. justamente aquí lo estaba buscando. Federico tiene ese libro y es muy rico leer a Federico porque recuperó, o sea, Federico se dio a la tarea de buscar las actas, de buscar todos esos juicios, todas esas cartas. Y es muy rico encontrarnos hace 500 años en la historia, pero también es muy triste ver que siempre que nos encontrábamos en la historia, nos encontrábamos del lado de los oprimidos, de los perdidos, de los quemados, de los aprisionados, de los parias. Pero nos da pertenencia. Ya estábamos aquí. Nos quisieron borrar, dice Federico, nos quemaron. Quemaron todo, pero la historia nos está haciendo justicia. Federico lo está logrando. Héctor Domínguez Rubalcaba también lo hace en Latinoamérica Queer. Héctor hace una recopilación también un poco de todos estos casos donde el mismo Domínguez Rubalcaba dice eso, o sea, nos trataban bien mal, pero sabían que existíamos, sabían que estábamos ahí y no solo eso, lo dejaron escrito y ahora podemos reclamarnos como parte de la historia. Entonces, eso está interesante, ¿no? Ojalá más adelante podamos hablar de esas cartas de amor que Sor Juana le escribía a la virreina, pero esas ya son de otra letra y no me tocan a mí, pero busquen esas cartas de Sor Juana la Que son muy virreina, buenas. que están de película de medianoche. Pero bueno, entonces existíamos en la antigua Grecia, existíamos en Roma, existíamos en Egipto, hay vestigios nuestros en lo que ahora es Inglaterra, en lo que ahora es Francia, Mesoamérica estaba llena de expresiones homoeróticas o homosentimentales. Entonces, aquí es importante saber que no somos nuevos, que no somos una ocurrencia del siglo pasado, sino que nos empezamos a visibilizar y a ganar espacios hace poco, pero ya los teníamos y los tenían ocultos allá atrás. Es el famoso closet donde la historia nos metió. Entonces, esa parte hay que recuperar. Más o menos así nos trató la colonia, pero no nos fue mejor en la época de independencia, ¿eh? Seguíamos igual. Y ahí yo creo, a mí hay un personaje que me gusta mucho y ya me voy a brincar muchos años hacia adelante, que es Manuel Palafox. Tú ves las fotos de Manuel Palafox, el ave negra, él era lugarteniente de Zapata y Palafox era todo lo que un macho debe de ser. Bigotón, sombrerudo, espuelas, caballos, pistola, mataba gente. Bueno, era la revolución. Manuel, además de ser este machote, bigotón, ensombrerado en caballo, pues tenía la costumbre de buscar entre la tropa, pues amantes, jovencitos de la tropa, que le prestaban servicios sexuales, compañeros sexuales, aun cuando Zapata lo sabía y
digo, si hay una época machista y está contada desde el orgullo macho, es la parte de la Revolución Mexicana. Zapata, pues vamos a usar el verbo, toleraba muy bien a Palafox, le permitía tener sus correrías con la tropa, le permitía tener sus amantes discretones pero cercanos, y rompen por divisiones políticas, y es Palafox el que se avienta la primera ley agraria de México. Es el primero que empieza a repartir tierra, es el primero que empieza a formar ejidos. Y era un señor joto, pero joto, joto, joto. Y tenemos que estar bien orgullosos, pero también tenemos que defender la memoria de Manuel Palafox, porque no le hemos hecho justicia, porque él nunca negó su gaitud, él nunca negó sus amoríos con la tropa. Dicen que Zapata al final, parte de sus rompimientos tenían que ver con esta apertura sexual que tenía Palafox, y pues hay toda una historia con Zapata por ahí, y que yo, por ejemplo, a mí de Zapata no me gusta hablar mucho en el tema de que son, y diría la canción, son rumores. No hay todavía, o no hay contundencia entre si Zapata tuvo prácticas homoeróticas, más allá de los rumores que existían en la época, pero de que estuvo muy cerca de Palafox, estuvo muy cerca, fueron buenos compañeros, fueron grandes aliados en la lucha, se separan al final de sus carreras y Palafox hace una chulada de reformas y de entregas y de leyes sin negar nunca que era homosexual, sin negar nunca su condición de gay. Y por esa misma época y siguiendo de cerca a Zapata, yo creo que todos conocemos la escena pop del baile de los 41. Yo creo que es uno de los espacios más comunes dentro del mundo gay de México, ¿no? O sea, todo Sí, el mundo, claro. el 41 es un número estigmatizado en México por el famoso baile de los 41. Y hay unos escritos de Monsiváis muy interesantes sobre ese baile de los 41. Posadas retrata muy bien en un cartelón, en una caricatura, a los que asisten al famoso baile de los 41. Hay una serie en Netflix, no hay que hablar mucho de ella, pero era un baile donde había 22 hombres vestidos de hombre y 22 hombres vestidos de mujer bailándose entre ellos. Al momento de la detención, se les pierde uno, no se les, sí, se les pierde uno, ahí saquen la cuenta ustedes, y dicen que ese perdido era el yerno del presidente en turno, que era Porfirio Díaz, ¿no? Por eso son 41 y no 42, entonces eran 21 y 21, saquen la cuenta. Pero otra vez, está el chisme, está la nota roja, está la sorna, la burla de que el baile se llevó a cabo, pero ¿quiénes eran esas 40 personas? ¿Dónde están? Desaparecieron, ¿eh? O sea, desaparecieron. Y tal vez como se especulaba que eran personas de la clase alta, de la élite del México de esas épocas, tal vez las familias o ellos mismos pagaron o compraron para que no salieran sus nombres. Pero no sabemos quiénes fueron los 41. Eso está cañón porque, otra vez, mientras servimos de burla, mientras servimos para espectáculo, ahí estamos. Pero cuando se trata de posicionarnos, nos ha costado mucho hacerlo. Entonces, el baile de los 41 es, yo creo, un emblema para nosotros, pero no es la única vez que la G fue visible en México. A mí me gusta mucho hablar de los contemporáneos. Los contemporáneos era este grupo de intelectuales del México post-revolucionario, ya me brinqué otros años, donde había pintores, había escritores, había novelistas, había un que otro político. ¿Y qué hacían los contemporáneos? Eran los parias de la clase política intelectual. Algunos por sus formas de pensar, pero muchos porque eran homosexuales. Salvador Novo, por ejemplo, era la jota más cínica y descarada del mundo. Y yo puedo asegurarte
que ese cinismo de Salvador Novo lo usaba para protegerse. Esa fuerza, esa contundencia con la que Salvador protegía y visibilizaba su gaytud, era lo que lo mantenía vigente, lo que lo mantenía en la palestra, lo que lo mantenía en los diálogos con las comunidades. Porque Salvador nunca negó que él era homosexual, que él era gay. Carlos Pellicer lo negó muchos años. Bueno, Carlos Pellicer se murió negando, aun cuando relacionaban a Pellicer con Octavio Paz. Nunca ninguno de los dos aceptó que tuvieron prácticas homoeróticas, uno con el otro, ni ninguno por separado. Pellicer tuvo sus amoríos allá en Centroamérica cuando anduvo en la diplomacia y también lo negaron siempre. Entonces, no estamos ahorita para sacarlos del closet post-mortem, pero tú lees sus textos y sí te hablan de unas relaciones interesantes. No así Javier Villaurrutia, por ejemplo, que él sí hablaba de su gaytud y no le preocupaba expresarlo en sus poemas. Tiene unos poemas bellísimos donde le habla a su amado, donde habla en masculino de la persona a la que ama. Entonces te da a entender, bueno, no te da a entender, te dice que lo suyo es escribirle a ese otro y no a esa otra. Entonces, no somos tan poquitos. Juan Soriano, a mí me encantan las piezas de Juan Soriano. Juan Soriano igual, al final de su vida se casa con otro hombre, tienen una fundación, muere Juan Soriano y su viudo empieza a generar todos estos espacios de cultura y de arte a través de una fundación. Entonces, hemos existido. Nos han querido invisibilizar o tener en chiquito, pero por ahí hemos andado. Y yo, aprovechando que estoy hablando de la G, estoy dando ejemplos solamente de hombres gays, pero junto con estos grupos había un montón de mujeres y de personas trans en todo lo que se podía, que acompañaban a estos colectivos, que acompañaban a estos grupos, que eran parte de la población. Pero éramos un montón, éramos puños y puños y puños, y estamos en la historia. Lo importante acá es encontrarnos, es empezarnos a reconocer. A mí un personaje en particular, y voy a volver a brincar un montón de años, que me gusta por cómo vivió su homosexualidad, su gaytud, es Luis González de Alba. Luis González fue este estudiante del 68, duro, aventado, terco, obstinado, que defendió sus derechos hasta el último momento y que escribió unos textos sobre homosexualidad y bisexualidad muy interesantes, por ahí anda. Y él decía, soy homosexual, sí lo soy. No quiero vivir explicándome ni explicándoles quién soy o qué soy. Soy más que eso. Y creo que se adelantó a su época porque no permitió que lo encasillaran ahí. No permitió que dijeran, como eres homosexual, como eres gay, te toca estar acá. A ver, eso es solamente una arista de todo lo que soy. Pero soy académico, pero soy investigador, pero soy defensor de los derechos humanos, y acompañó muy bien en los movimientos de los 60s y de los 70s. Entonces, está Luis González, a mí me interesa mucho leer lo que él escribe, porque su visión se ve que no es esta visión normativa, sino mucho más abierta, y yo siempre la he atribuido a su gaytud, ¿sabes? Entonces, por ahí en los 60s andábamos en eso. La gaytud, un nuevo adjetivo calificativo, gaytud. Sí, no me gusta hablar de la homosexualidad, te digo, porque muchas veces dicen, es que nos estás condicionando a un tema clínico, patológico. Vamos hablando de la gaytud, y muchos académicos lo empiezan a tomar como para hacerlo latino, para castellanizarlo. Entonces, ¿cómo hablas de la gaydad y de la gaytud tomando el anglicismo? Sí, claro. Y para no usar la homosexualidad rara que es ser homosexual. La gaytud. Está lindo, lo quiero. Está chistoso. A mí me gusta usarlo. Entonces, adaptada. Más o menos así nos veíamos, O sea, más o menos así va esto de ser homosexual, gay, sodomita, pecado nefando, llámalo como tú quieras, pero hemos estado
en los registros históricos y en casi todas las culturas hay referencia a estas condiciones de identidad o estas condiciones de género donde se explica diferente lo que somos y cómo lo vivimos. Y muchas veces ni siquiera estigmatizado, sino como parte de la población cotidiana. Yo creo que nos empezamos a fregar un poquito cuando esta idea judeocristiana homóloga para tener hijos, para procrear, para fecundar, para sufrir en la vida, se empieza a instalar en lo cotidiano, que nos empiezan a tener un poquito fuera de la palestra, del ojo, pero siempre hemos ido acompañando a la historia ha sido parte de nosotros, nosotros formamos parte de la historia. Entonces, más o menos ahí en los 50, 60, los contemporáneos estaban haciéndolo todo por posicionarse en el arte, en la cultura, en la política, en la diplomacia, y luego llegó la revolución sexual de los 60, 70 y toda esta juventud. Toda esa época de la posguerra hace que la gente diga, si viene una tercera guerra mundial, nos vamos a morir todos, ¿eh? Entonces vamos generando amor, vamos generando paz y vamos aprovechando porque nos vamos a morir si viene la guerra otra vez. Y empiezan estos movimientos de libertad sexual, pero también de libertad, así sin apellido. Los movimientos por los derechos de las mujeres empiezan a ver, por las minorías, sobre todo la población afrodescendiente que empieza a ganar sus espacios en Occidente, en los países mayoritariamente blancos, ellos empiezan a luchar por sus espacios, las mujeres empiezan a luchar por un tema de igualdad, y es ahí donde otras minorías, como es la población LGBT, empieza a encontrar coyunturas y empieza a decir, si nos acompañamos, somos mayoría. Si nos acompañamos todas las minorías, superamos a la mayoría. Y nos empezamos a acompañar súper bien. A mí me parecería complicado ahorita entender el movimiento LGBT si no es a través del movimiento feminista. Es decir, las mujeres aventaron primero el golpe y luego nos dieron el jalón a nosotros. Fuimos siempre acompañados. La búsqueda de derechos civiles que hizo la comunidad afrodescendiente nos jaló a nosotros también, porque ahí fue cuando dijimos, si ellos se avientan, hay que aventarnos nosotros, si las mujeres se avientan, hay que aventarnos nosotros. Y es a partir de ahí, de los 60, finales de los 50 hasta los 70, que empieza esta revolución por la búsqueda de los derechos, en un rollo sí de amor y paz, pero sí para empezar a generar nuestros propios espacios y a visibilizarnos desde la minoría donde pertenecíamos. Yo creo que por todos es conocido lo de Stonewall, el famoso escándalo en el bar de Nueva York, y eso hace que se empiece a hacer una conciencia de comunidad. A mí a veces la palabra comunidad LGBT no me gusta tanto el concepto porque no estamos todos juntos y no tenemos por qué estarlo. Somos población, que a veces nos juntamos, a veces nos segregamos por letra, a veces nos necesitamos todos juntos, pero creo que lo que pasó en Nueva York hace que nos empecemos a juntar como comunidad. Carlos Monsiváis hacía unas traducciones de todos esos movimientos americanos o ingleses, o ambos, y los traía a México. Y él y Nancy Cárdenas, una lesbiana aguerrida, se encargaban de socializar esos textos que ya empezaban a moverse en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre la búsqueda de derechos LGBT para empezarnos a conocer. Y un manifiesto que firman un montón de homosexuales y lesbianas por aquellas épocas, donde le piden cosas tan sencillas al gobierno como no me arrestes en la calle solo por mi condición o por mi expresión de género. Ahorita para nosotros es inconcebible pensar que por mi expresión de género o por mi forma de vestir o por mi forma de moverme, la policía me arreste. Sigue sucediendo. Pero que lo tengas que poner por escrito en un manifiesto nacional, porque pasaba, porque había racias donde llegaban a los bares, llegaban a las casas, llegaban a los barrios,
y se llevaban a todo el mundo a la cárcel solo por cómo se veían o cómo se comportaban. Eso fue en los 60, o sea, eso fue hace 60 años en México, estábamos súper cerca. Pero todos estos jóvenes, la mayoría, muchas mujeres, hombres, empiezan a generar esta conciencia de las luchas sociales son parte de nosotros y nosotros necesitamos estas luchas para generar nuestros espacios. En el 78 se da el primer contingente LGBT en una marcha que era para festejar las batallas en La Habana, en la Revolución Cubana, en una celebración por todo lo que estaba sucediendo en esa América Latina convulsa. Un grupo de homosexuales y lesbianas se juntan y marchan. Y eran poquitos, pero ya eran visibles. 79 fue la primera marcha en México, al 79. 10 años después de la masacre de Tlatelolco, cuando todavía había muchos problemas, el gobierno todavía no se hacía responsable abiertamente, había muchos desaparecidos, muchas incógnitas, fue el Frente Homosexual el que sale a marchar a exigir respuestas. Y otra vez, quisieron marchar por reforma esta superavenida de la Ciudad de México, y ¿qué les dijeron? Sí, marchen por la lateral, por un ladito, porque pues no se ve bien que este montón de... inserte aquí su descripción. Marchen por reforma. Todo el mundo marchaba y sigue marchando por reforma, ¿eh? Claro. Iba a ver que un montón de lesbianas, de homosexuales, de transexuales, de transvestis marcharan. Les dieron permiso para marchar por enseguidito. Pero eso hizo que se generara la marcha del orgullo LGBT en México, desde el 79 a la fecha. Y todos esos jóvenes eran abiertamente lesbianas, gays, transexuales, es decir, vivían su condición de género, vivían su identidad de género, vivían su identidad sexual, y eso no les impedía tener una vida cotidiana, que creo que es a lo que todos aspiramos, porque no estamos buscando ser excelsos, ni privilegiados, ni tener algo especial que no tienen los demás. Queremos tener una vida aburrida y cotidiana como las se les está permitiendo a los otros, ¿no? Pero eso nos ha costado mucho. Y si eso fue a finales de los 70, yo creo que aquí tú nos puedes empezar a hablar de lo que ya pasó en los 80, porque aunque yo conozco el texto, el que se metió y vive y conoce y tiene el tema eres tú. Era muy complicado ser homosexual, gay, lesbiana, trans o lo que sea en los 60, 70. Y empezar a ganarse esos espacios era complicado. Y empezar a visibilizarnos era complicado. Y empezar a ganar espacios era bien difícil. Pero luego, de la nada, nos llegó el VIH-Sida. Y todo lo poquito que ya estábamos estructurando y que parecía que estábamos consiguiendo, y esta aceptación que ya la gente decía, bueno, pues ahí andan, vamos viendo cómo funciona. Llega el VIH-Sida, que era para nosotros totalmente desconocido, no sabíamos qué era, ni de dónde era, ni por qué era. Sí, claro. Y trastoca desde el tema de salud, se convierte en un tema social, pero también bien político, ¿no? Sí, claro, fue un tema que marcó totalmente a la población, sobre todo a la población gay en el mundo, porque fue la población que más fue estigmatizada, porque se marcó como si fuera el cáncer rosa, el cáncer de la población gay, porque hemos de decirlo que sí, la población gay es la población que más vive con VIH, y en aquel entonces la población gay era la población que más desarrolló SIDA, y en un inicio se murió muchas personas, se murieron muchos hombres por SIDA, porque no se conocía sobre el virus, no se conocía sobre cómo tratarlo, sobre cómo las personas tenían miedo a acercársele a las personas con SIDA. Hasta después se tuvo este conocimiento de qué era lo que ocasionaba el SIDA, que ya le dieron el nombre del virus, que es el VIH,
entonces empezaron a tratarlo, pero realmente quien apoyó mucho a la población gay que vivía con SIDA, pues fueron la misma población LGBTIQ+, pero fueron las lesbianas. O sea, el grupo de lesbianas, el grupo de mujeres lesbianas fue quien apoyó mucho a la población LGBT, a la población gay, perdón, en el tratamiento de todo esto, ¿no? Y eso lo que hizo fue marcar mucho a la población, estigmatizarla mucho, hacerla a un lado, decirles otra vez lo mismo de antes de pecadores, de que eso les pasaba porque era un castigo divino, que era porque no sé, porque era para erradicarlos de la tierra. O sea, hay demasiados textos en los que ponen a los homosexuales otra vez en el concepto de que son lo peor del planeta y que es un castigo divino el SIDA para las personas no heterosexuales. Pues entonces creo que eso sí hubo como un marcaje, y es un marcaje que aún todavía existe, o sea, aún todavía no existe. Existen libros, por ejemplo, hay un libro que tengo aquí en la biblioteca, de hecho, aquí del Centro de Sinaloa, que se llama El SIDA en Sinaloa. El SIDA en Sinaloa se llama, no se llama el VIH en Sinaloa, se llama el SIDA en Sinaloa, dentro de un libro que se llama Las epidemias en Sinaloa. Hay un capítulo del SIDA y habla sobre que términos súper ofensivos hacia la población gay. O sea, habla sobre que, esto les pasa por esto, otras cosas. O sea, términos médicos que dices tú, güey, esto ya no es como se debe estar usando, esto ya no es de esa manera. Y creo que sí, el SIDA, el VIH, sí vino a hacer un retroceso en la cuestión del crecimiento de cómo la población veía a la población gay en el mundo. Sí, porque queríamos tener titulares y nos los dieron todos, ¿eh? Sí, o sea, todas las notas amarillistas, las notas rojas, o sea, realmente lo positivo fue que le dio una visibilidad al tema de VIH muy fuerte. O sea, muy fuerte, le dio tanto que hubo campañas de prevención, tanto que que la Madonna, mi amiga la Madonna, que Madonna hizo campaña de prevención, más artistas se fumaron a las campañas de prevención, la temática de las poblaciones gay se subieron, estuvieron dijéramos ahora los chavos en el trending topic. O sea, todo esto en aquel entonces estuvieron muy fuertes en el tema del día a día, pero al final de cuentas sí nos estigmatizó. O sea, nos estigmatizó tanto a las personas que vivimos como VIH como a las personas gays, también las estigmatizó. Entonces, sí fue como, ¿qué tanto gané con el SIDA y también qué tanto perdimos? Pues entonces, al final de cuentas, si nos ponemos a retomar lo bueno, creo que es mejor lo bueno, ¿no crees? Sí, hay que tomarlo positivo. De todos modos, ya lo tuvimos que pasar porque recuerda el tema este de si tienes VIH, eres homosexual. Si eres homosexual, tienes VIH. Así es, o sea, se tenía como que enlazado. Y ahorita, por ejemplo, todavía hay personas en las que piensan eso, o sea, es como que es que hay que cuidarte, o sea, tienes sexo con otros hombres, es que te va a dar SIDA, te vas a morir de SIDA. O sea, ¿Sí? relacionan mucho esa palabra. Y por ejemplo, yo que soy una persona que vive con VIH, no soy una persona gay, entonces también, o sea, tengo amigas que viven con VIH, no son personas lesbianas, tengo conocidos que viven con VIH y no precisamente son de la población LGBT. Entonces, creo que se quedaron muy ligadas el Se tema, quedan conectados. y aún así, pues, y el tema, el término SIDA como tal, súper ligado a la comunidad gay. Otra parte positiva que yo le veo a la pandemia, pues hay que, ni modo, ya nos tocó, ya la pasamos, parece que la superamos bien. El tema de la unión, y ahí sí ya hay que hablar de comunidad, porque al vivir con el estigma de tener VIH, muchas familias expulsaron a gente que vivía con VIH y no necesariamente era población LGBT, estaban expulsando
a cualquier enfermo de la casa, porque como no sabíamos cómo se contagiaba, no sabíamos cómo lo había contraído esta persona, era mejor expulsarlo de la casa, porque si no nos va a enfermar a todos. Y empezamos a generar comunidad entre nosotros y empezamos Sí, claro. a formar estos hogares pluriamorosos donde todos los que estábamos corridos, expatriados, exiliados de nuestros hogares, se empezaron a refugiar. En la Ciudad de México había una persona, la MEMA, que hizo eso por allá por finales de los 80s. La MEMA tenía una casa enorme y le permitía a personas que practicaban o que vivían del sexo servicio, pero también a personas excluidas o corridas de su casa, llegar a su casa. Y la MEMA no te preguntaba cómo te contagiaste, ni por qué te contagiaste, ni eres LGBT, ¿tienes dónde dormir? No, aquí sí cabes, ven para acá. Y eso, la MEMA es un ejemplo de mucho de lo que pasó, no solo en México, en el mundo. Nos tuvimos que volver una comunidad y apoyarnos entre nosotros porque la gente de fuera nos estaba expulsando. Entonces, hagámonos fuertes nosotros como grupo para protegernos, también para cuidarnos, lo que tú decías. Yo necesito que alguien esté cerca de mí, pero si alguien me necesita, aquí estoy y puedo ayudar. Entonces, no podemos decir que qué bueno que llegó, pero de lo positivo es la visibilidad que nos dio y la idea de comunidad que nos dio, ¿no? Así se nos fueron los 80s. El 91 fue cuando la Organización Mundial de la Salud decide que la homosexualidad ya no es una enfermedad. La saca de su catálogo de anomalías, de enfermedad, de situación no positiva, porque se da cuenta pues, que no es una enfermedad mental. Todavía hoy, y tú creo que viviste hace poco una situación ahí complicada, hay mucha gente que no entiende que ser VIH no es estar enfermo. Sí, Pero claro. desde el 91 la Organización Mundial de la Salud decidió, después de un estudio, después de muchos años de conciencia, sacar del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Y regreso otra vez al término médico con el que empezamos. Cuando dice la Organización Mundial de la Salud homosexualidad, se refiere a todos los que somos parte de la población. Es decir, no solo los hombres gays, sino también Las las mujeres mujeres. lesbianas, todos los hermanos y hermanas trans y todo lo que quepa en nuestra población sale de ese catálogo. Y es volver a empezar, es empezar a ganar derechos, porque como ya no estamos clínicamente señalados en un tratado, es empezar a generar. Entonces México, y esa parte hay que reconocerle, a la Ciudad de México, pero al país también fue de los primeros que empieza a permitir uniones civiles entre dos personas del mismo sexo. No era un matrimonio todavía, eran otra cosa, pero lo empezaron a hacer. Pero también las campañas de protección contra el VIH-Sida en el México de los 90s es de reconocerse, porque la enfermedad todavía estaba en un periodo de conocimiento, seguíamos teniendo miedo de lo que era, no sabíamos a qué nos Sí, estábamos claro. enfrentando, pero México empezó a moverse diferente y otra vez la población gay empezó a unirse, a hacer comunidad y a visibilizarnos. Sí, claro, creo que eso nos ha ayudado mucho a unirnos y creo que todavía el tema nos ha unido y nos ha mantenido en comunidad y tanto que existen varios colectivos LGBT y colectivos que apoyan a las personas que viven con VIH y colectivos que ven por los derechos de las poblaciones LGBT y sobre todo que también apoyan y vemos ya ahorita colectivos por todo el país, del centro, del sur, del este, de todas partes, colectivos que también están apoyando, que a lo mejor no los vemos de la misma manera tan impresionantes como lo hacían antes, porque era como todavía más fuerte el peso que se llevaba, pero desde nuestras trincheras también estamos haciendo nuestros granitos de arena. Empezamos con la parte de la vida cultural y artística de México y los homosexuales. Vamos a hablar de Juan Gabriel.
Dice Juan Gabriel que lo que se ve no se juzga o no se pregunta. ¿Qué decía Juanga? Yo pienso que la vida cultural, la vida artística de México no se entendería sin el movimiento que lo ha acompañado. Y otra vez voy a mezclar ahí conceptos, voy a mezclar nombres, voy a mezclar identidades, pero creo que mi generación vio siempre en domingo a Juan Gabriel, pero también vio a Francis. Y yo recuerdo que a Francis lo presentaban como un artista del transformismo. Es decir, él no era homosexual, él no era gay, él no era trans, era un artista. Y junto con él estaba Locomía. ¿Te acuerdas de Locomía? El de los abanicos. Tú estás muy joven para acordar de él. Pero según yo es el de los abanicos, ¿no? El de... A mí sí me tocó ver siempre en domingo con los abanicos. Y no me digas que eso era un movimiento ochentero, noventero. Era un guiño a la comunidad LGBT. Ricky Martin, ese Ricky Martin guapísimo de los 90s, que tenía novia, que andaba con Angélica Vale y luego anduvo con Rebeca de Alba. Pero también está Monsiváis formando a lo que es la cultura y la intelectualidad del México de los 80s y de los 90s y todavía de los 2000s, porque Monsiváis murió después del 2000, donde se hablaba ya de una comunidad gay dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito artístico, pero era muy discreto, ¿sabes? Era un tema de, mientras no lo digas en voz alta, se permite. Mientras no te vean en público, se vale. Y es ahí donde la vida cultural de México, y todavía, arropa y se apropia de la comunidad LGBT. Recordemos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la carrera artística de Alejandra Bogue, que estoy hablando de una hermana trans, pero cabe perfecto, donde ella dice, yo me formé, yo no sabía que allá afuera existía un mundo que se estaba formando o que ya estaba formado, y se formó a sí misma y se encontró mujer a sí misma en unos 80s y 90s, donde para Alejandra fue muy, muy complicado. Y los espacios para la comunidad, ya como comunidad, no como población, es decir, esta comunidad gay, artística, cultural que se estaba formando, existían ya ciertos lugares. No sé en qué plataforma, pero van a hacer una serie sobre el Bar El 9, que está basado en un libro que se llama Tengo que morir todas las noches. ¿Y qué era esto? Eran estos espacios donde se daban encuentro todas las grandes figuras del cine nacional de los 80s y 90s, pero también todas las grandes figuras que se estaban formando en la televisión, porque la televisión empieza a desplazar al cine, y estas nuevas grandes figuras de la televisión también iban al 9 y convivían con toda esta población, pues hay que llamarla queer, donde había poquito de todo, donde había muchas expresiones de género, muchas formas de vivir el género, de vivir la sexualidad, y que eran estos espacios muy pequeños dentro de la Ciudad de México, pero que nos estaban permitiendo crearlos. Y grandes artistas salieron del 9. Busquen el libro, pero entonces también esperen la serie que debe ser en alguna plataforma. Estaba la Xochitl, aquella gran madrota que tenía su propia casa de citas, de las mejores mujeres trans, que era un personaje en la vida pública, política, cultural del México de los 80s, y que formaba a esta élite. Estar cerca de la Xochitl, de Naná, era formar parte de la élite LGBT del México de los 80s. Y en los 90s, aunque nos diluimos un poco por toda esta corriente ideológica que la política mexicana quiso implantar, sí, seguimos estando presentes en los 90s. Y ahí un poco es donde los espacios
ya no solo a la población LGBT casi siempre la relacionan con el arte, con la cultura, con lo efímero, con lo bonito, pero también había gente trabajando en la política para ganar esos espacios. Entonces, era ahí donde empezamos a generar derechos o a buscar derechos o a buscar igualdad entre nosotros. Y es donde se empiezan a generar los primeros espacios públicos para nosotros. La creación de estos movimientos de los que hablabas tú, que nos daban visibilidad a toda la población, pero donde la comunidad gay empieza a unirse para generar espacios, es digno de recordarse en los 90. Entonces, que es una época que a mí me tocó muy poco, no me tocó. Yo tuve el privilegio de conocer, y ya voy a hablar de Sinaloa, a Víctor. Y creo que Víctor es un personaje entrañable del Mazatlán, por lo menos de los 80s, de los 90s, de los 2000s, porque era el dueño de Pepe el Toro. Él abre que no era el primer bar gay de Mazatlán, había otros muy pequeños, muy escondidos, muy clandestinos, pero el primer bar gay como tal, en la zona turística de ese Mazatlán del siglo pasado, lo abre el Víctor. Y él habla cómo la policía entraba y lo sacaba solo por su condición. Es decir, él tenía los permisos, él estaba en horario, él estaba cumpliendo con las normas y aún así había redadas. Y hay gente un poquito más grande que yo que alcanzó a ir a ese Pepe el Toro de los 80s y de los 90s y que te habla de cómo estabas tú de lo más cómodo en el bar, prendían las luces, entraba la policía y te llevaba. ¿Por qué? Por tu condición. Estamos hablando de hace 30 años, 35 años, entonces no es nada. A mí me tocó todavía cuando llegué a Mazatlán, lo reconozco ahora con burla, que le decías al taxista, bájame en la esquina. No te bajabas en la puerta del bar, te bajabas allá, todo el mundo sabía dónde ibas. Pero No te bajabas en la puerta. Y cuando salías del bar, no te subías al taxi en la puerta del bar. te ibas a la esquina también. Te ibas allá a la avenida, porque cómo te iban a ver entrar o salir del Pepe el Toro a principios de los 2000 cuando yo llegué. Pero hay que reconocerle a Víctor eso, ¿eh? Hay que reconocerle que aún ante la adversidad de lo que era tener un bar gay en el corazón de la zona dorada, porque ese bar está en el corazón de la zona dorada todavía, y luego tener la valentía, la osadía de abrir un segundo bar gay en el centro histórico de Mazatlán, cuando el centro histórico todavía estaba medio abandonado y empezaba a agarrar forma y empezaba a tener interés turístico en Sinaloa, el centro histórico de Mazatlán. Víctor dijo, ahí hay negocio, voy a abrir otro bar gay. Y fue un bar, el Vitrolas, exitosísimo, donde podías ir a cenar y te encontrabas a toda la comunidad de bailarines, de artistas del teatro, de intelectuales, mucha gente joven. Yo era estudiante cuando el Vitrolas estaba en sus mejores épocas. Y eso nos empezaba a dar a nosotros la confianza, en mi caso, y hablo en lo personal, como joven, de decir, yo no tengo por qué ocultar que voy a Vitrolas, yo no tengo por qué ocultar que voy a Pepe el Toro. Ya luego hubo otros, luego estuvo Pasión, que también ya cerró, pero ya era me acepto, me reconozco y no solo eso, me pongo al frente para que la gente sepa quién soy y cómo vivo. Y no en un tema de agresión, de transgresión, de rudeza, sino, hey, aquí estoy, soy yo. Este soy yo. Y tener y ser gay no cambia lo que siento, ni lo que quiero por ti, ni lo que hago, ni lo que sé hacer. Y ese proceso que a mí me tocó vivirlo en los 2000 cuando llegué a Mazatlán, un proceso lento, muy cómodo para mí, yo lo he de reconocer. O sea, yo crecí en una familia muy amorosa, estoy rodeado de gente muy amorosa. Y cuando me defino como gay, después de todo un trajinar, eh, mi familia, mi círculo de amigos, mi gente cercana es como,
muchos ya sabían, ¿no? Pero también vivir en un Sinaloa hace 20 años, donde, o por lo menos un Mazatlán, porque yo vivía en Mazatlán, no sé si en todo el estado, que era tan cómodo vivir siendo gay, tan abierto, tan respetuoso, tan amoroso, tan apapachador. Ojalá esta condición en la que yo estoy la pudiéramos replicar, porque muchas veces en Sinaloa, desde fuera nos ven como los machones del norte, ensombrerados, pistoludos, machotes. Y fíjate que a mí no me tocó, ¿eh? Yo viví un Mazatlán, te digo, a principios de los 2000, que me abrazó y yo honestamente nunca fui discriminado en Mazatlán. Justamente, justamente eso te iba a preguntar, que si en algún momento desde tus inicios en tu proceso de aceptación y de crecimiento, que se había sido discriminado. Mira, siempre fui el niño, el jovencito afeminado en las escuelas, pero también era medio bravucón. Entonces, eso lo aprendí pronto. Entonces, pero no, yo no recuerdo que por yo definirme o sentirme afeminado o saberme gay, fui discriminado, ni siquiera en la escuela. Y te digo, llegué a Mazatlán a estudiar y la ciudad me abrazó muy bien. Mi círculo de compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo me abrazaron. Nunca me he sentido discriminado en algún ambiente. Hace poco le decía a mi marido que ahora bajo el proceso en el que estaba, conocía a mucha gente nueva y algo que yo le decía, que decíamos algunos amigos es, el homosexual sale del closet cada que se presenta. Porque un heterosexual no llega y dice, oye, soy Alejandro, y asumes que es heterosexual. Pero ya luego te preguntan que si estás casado y cómo se llama ella y si tienes hijos, y dices tú, a ver, no hay que batallar. Soy gay, entonces no hay una ella. Yo decidí no tener hijos, entonces salimos del closet muchas veces, no es y tampoco es algo con lo que yo ande con esta idea de soy Alejandro y soy gay, pero muchas veces en la plática es como, se me hace que te estás yendo por otro lado, soy Sí, gay. claro. Y me decía una persona que conocí hace poco, casi no se te nota. Ah, se me hace que algo estoy haciendo mal, entonces. ¿Me pongo más plumas? Sí, entonces, y problematizábamos eso, ¿sabes? El hecho de qué es o cómo se ve un gay. Porque somos de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas, de todas las expresiones. Entonces, de repente es importante y a mí me gusta hablar de mí, no de los demás. En este caso, o sea, a mí sí me gusta salir del closet con las personas cuando recién las conozco, porque muchas veces tienen no quiero decir estigma, pero sí esta idea cuadrada de así se ven los gays. Si Es eres gay, te que tienes que ver así. Es que justamente estigmatización que también sufrieron las personas gay durante alguna etapa de la televisión de los 80, de los 90 y de los 2000, durante, ¿te acuerdas? La Hora Pico, el Eugenio Derbez, algunos otros programas, sobre todo de Televisa, que tenían algunos personajes homosexuales y que esos personajes gays tenían ciertas características y que se dedicaban a tales cosas y a tales otras cosas y que aún de alguna u otra manera, pues la gente de nuestra edad todavía pretende que los gays sean tal cual esos personajes que en la televisión nos remontaba. Así te tienes que ver. Sí, o Sí, sea, Televisa nos formaba, la televisión nos formaba. Muchos de nosotros crecimos viendo 2 o 3 canales en la televisión porque no había más. Entonces estaba Agapito en la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, estaba claro. Carmelo en la Hora Pico, estaba Víctor Trujillo, sé que hace algún personaje por ahí. Entonces, así nos teníamos que ver. Y de repente la gente dice, es que casi no se le nota. A ver, no lo estamos escondiendo, ¿eh?
pero tampoco podemos cumplir con el prototipo, porque ser gay no viene en un libro, no vas a un curso, no te lo enseñan en un manual. Y mucha gente te lo dice incluso hasta como un halago. Sí, claro. Es que a ti no se te nota. Pues es que algo estoy haciendo mal, ¿eh? Porque entonces, ¿qué tengo que hacer? Y eso es parte de lo que yo pienso, que creo que tengo una personalidad extrovertida que me ha permitido no ser bulleado, no Ya. ser discriminado. No me lo he permitido, yo creo. Ahorita que estás diciendo del que no se te nota, ¿sabes por qué? ¿Dónde va? Va por esta cuestión en la de que, ay, es que no se te nota, por la cuestión esta de que a las personas que más se les nota o que somos como más afeminados y que tenemos más tendencias, somos más susceptibles a burlas y a ser discriminados. Entonces, al momento de decirte no se te nota, es como, es a decir, pues es que como no se te nota, vas a pasar desapercibido y no vas a ser bulleado o discriminado. O sea, también va como por esa otra parte, pues. Que yo digo que sí se me nota, ¿no? Pero te digo, como no Sí, hay sí un... se me nota, tengo un marido. Ándale. Y esa es otra. Por ejemplo, yo tengo una relación de 18 años con mi marido. Nos casamos hace poco, pero estamos juntos desde hace 18 años. Y es un tema de, pues, no lo puedo presentar como mi mejor amigo, ni como mi compañerito de casa, ni Es tu como mi roomie. primo. Sí, o sea, ya estoy muy viejo para estar diciendo que vivo con un roomie, o que es mi primo, o que es mío, ¿me explico? Y sí hay momentos, y esto no quiere decir que a veces nosotros como gays no nos cuidemos o detectemos el miedo. Yo tengo muy queridos amigos donde sus familias no lo saben y ellos están en el closet y yo no llego hablando del tema a sus casas. Y no es por mí, es por ellos, es porque ellos no están listos para salir del closet, es porque ellos no quieren de hablar de esos temas con su círculo, con su primer círculo, y yo respeto sus espacios. Entonces, de repente me encuentro en situaciones donde tengo que no decir o a lo mejor obviar para poder cuidar a mis compañeros, porque si algo hemos aprendido, por lo menos en mi círculo, es los que estamos fuera del closet, hay que cuidar a los que todavía no salen. Sí, Y yo no claro. te voy a presionar para que tú salgas y yo no te voy a poner una trampa para que tú salgas ni te voy a evidenciar. Al contrario, tu proceso es otro. Y si tú en ciertos ámbitos, en ciertos espacios no vas a salir del closet y yo quiero estar contigo, yo te acompaño. Pero en lo personal, mi marido y yo hemos sido muy abiertos, te digo, estamos juntos desde hace muchos años, los dos estábamos muy jóvenes cuando empezamos a salir, entonces es un tema de ¿cómo explicas que tengo un mejor amigo desde hace 18 años? No es mi mejor amigo, es mi novio, es mi pareja, es ahora mi esposo. ¿Cómo le explico a mi círculo cercano que me quiero ir a vivir con esa persona y amueblar una casa y hacer planes? Porque tengo una relación sentimental con esa persona. Entonces, es un tema de respeto hacia mi persona, pero también hacia la otra persona. Te doy tu lugar. Y creo que esa es una parte importante que hemos tenido mi esposo y yo. Su familia me recibió muy bien, mi familia lo recibió muy bien. Y eso nos ha permitido tener una relación muy amorosa con nuestro entorno, donde como se puede o como se debe, no sé, porque no tengo hijos, a nuestros sobrinos, a los niños que están creciendo a nuestro alrededor, se les está explicando. Oye, así como tienes un tío que se casó con una tía, tienes un tío que se casó con otro tío. Ellos dos son tus tíos, viven juntos, se aman y son pareja. Y es normal. Y a veces a mí me cuesta un poco de trabajo entender a mis amigos, a mis familias, cómo le explican eso a las nuevas generaciones. Porque a mí nadie me lo explicó. O sea, yo no sé si en mi entorno había homosexuales de closet o lesbianas de closet que no pudieron salir y que nadie me explicó que esa persona que estaba ahí estaba viviendo su homosexualidad o su lesbianismo, o como lo quieras llamarlo. Entonces, Ya. para mí,
todo mi proceso fue cómodo. No siento que haya sido discriminado, por lo menos no, nunca lo he notado, nunca ha habido una agresión por mi gaydad, por mi gaytud, nunca lo he sentido. Nunca me he sentido discriminado por tener una pareja de mi mismo sexo. En los temas laborales siempre he sido muy abierto en eso. Nunca, las veces que me lo han preguntado, lo puedo hablar con mucha naturalidad. Te digo, la naturalidad que te dan tantos años de estar con alguien. Y hasta ahora nunca he sentido que una puerta se me haya cerrado por ser gay o por estar casado o estar en pareja con otro hombre. O sea, creo que falta un poquito que nosotros mismos empecemos a socializarnos, empezar a exponernos, los que podamos. Hay gente que no se siente segura, hay gente que tiene temor, que no quiere perder gente cercana, pero en mi caso en particular, que yo me siento acogido por mi primer círculo, que me siento amado, yo sí quiero decirles, se puede, los acompaño, los ayudo, quiero estar, puedo estar, y así le hice yo. No sé si mi manual sea el correcto, o sea el más rápido, o sea el mejor, pero a mí esta fórmula me funcionó y me ha ido bien. Entonces, Sí, y creo que es la mejor manera, o sea, de la mejor manera de aprovechar estos privilegios que de repente podamos tener y poderles compartir a las personas desde nuestro privilegio de haber podido sobrellevar las situaciones y ponerlos al frente y decir, güey, yo puedo, yo pude, tú también vas a poder, y ponernos también como este ejemplo, pues, o sea, y como dijiste, no puedes sacar, no puedes decirle a alguien sal del closet, cada quien tiene su proceso y es como que yo lo hice de esta manera, si te puedo servir de ayuda, aquí estoy, y seguir siendo como esta parte visible, uno que ya vivió todo ese proceso. Es como cualquier otra de las otras identidades o expresiones de género. yo lo viví un poco cuando era profesor universitario. Eh, Te digo, no era que yo llegara y me presentaba con mi clase, soy el profesor Alejandro y soy gay, pero cito a Juan Gabriel. Y me sentía muy cómodo cuando había algunos alumnos, alumnas que se acercaban y decían, profe, ¿le puedo preguntar algo en confianza? Profe, ¿le puedo preguntar algo personal? Profe, ¿me puede escuchar un minuto? Y yo creo que no esperas, o sea, dando una materia, me va a preguntar algo de la clase que no entendió, y cuando esos jovencitos de 18, 20 años llegan y te dicen, tengo dudas, no sé cómo me defino, no sé hacia dónde voy, no me entiendo, no sé cómo expresarlo hacia afuera, híjole, yo me emocionaba mucho porque decía, bueno, me tienen la confianza para decírmelo, pero también qué gran responsabilidad tener que responderle a un jovencito de 18 años que te dice, oye, tengo dudas, ayúdame a encontrar mi luz. Hoy, a mí me hubiera encantado tenerlo a los 18, pero no sé si yo sea la persona adecuada para llevar. Pone algunos casos en la universidad cuando estaba frente a grupo, y te digo, y ahí entendí que yo podía, que a lo mejor eso iba a ser lo que yo podía hacer por mi comunidad, por mi población. Ser visible, decirles que se puede, que no es una cosa del otro mundo, pero que tampoco es estar escondidos, que es un proceso, que hay procesos muy largos, pero hay procesos muy cortos, y que es un tema de valentía, es un tema de aventarte, y creo que ese es el mensaje que con este tipo de eventos, con este tipo de, de momentos, tenemos que empezar a hacer. Decirle a los que están del otro lado, a los que todavía no se encuentran, oigan, somos un montón, y hay que pedir ayuda, y hay que buscarnos, y hay que acompañarnos, porque aún hoy hay mucha discriminación, y creo que tú y yo hemos vivido ese privilegio, ¿sí? De no tener esta discriminación que mata, esta discriminación que agrede, esta discriminación que expulsa, o por lo menos yo puedo hablar de esa, de que yo he vivido en ese privilegio, y si yo puedo ayudar a acompañar a alguien, yo creo que eso sí lo puedo hacer muy bien. Estar visibilizándome para que alguien diga, a lo mejor no es lo que quiero, pero él está marcando una ruta y trae un librito.
Entonces, más o menos, por eso me gustan estos espacios. Más o menos eso es el mensaje que quiero dar, porque son los espacios que nos permiten hablar con los otros que están allá afuera. Me encantó esta parte en la que dices de que por qué hacer, hablar de diversidad LGBTIQ+, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues porque simplemente existimos, hemos existido, estamos en la historia y quieras o no, somos sujeto de historia, somos sujetos antropológicos, sujetos históricos, pues que se nos ha querido borrar, que se nos ha querido invisibilizar, es otra cosa, pero ahí estamos. Y afortunadamente, ahorita he conocido varias investigadoras y varios investigadores, varias que ya están haciendo sus tesis, sus tesinas, sus investigaciones en base a temáticas LGBT, o sea, ya no solamente es como que antes hacían como de otras cosas y a nadie le importaba la población LGBT, ahora ya lo están haciendo en todas las disciplinas, hasta en historia, hasta en arte, hasta en antropología, en todo. Entonces, creo que está súper padre. Y otra de las cosas que me encantó es como esta otra parte en la cómo que no solamente hay que vivir la población LGBT, hay que buscar también los espacios en los cuales generar otros espacios para que las demás personas también se sientan cómodas y generar también estas oportunidades para que las políticas públicas también se mejoren y llegar a los espacios públicos que las demás personas de la población LGBT necesitan llegar. Entonces, algo que quisieras agregar ya como conclusión. Yo agradezco el espacio, agradezco a Lina, te agradezco a ti que generen los espacios. A mí me gusta mucho la historia LGBT, me gusta mucho la historia LGBT en México. Qué bueno, ojalá sigas replicando estos espacios y me invitas ya a escucharlos, ya no a participar. Vamos por el orgullo, pero que no sea el mes del orgullo, vamos haciendo el año completo, vamos sintiéndonos orgullosos siempre, para que ese orgullo se nos note y ayudar a los que están del otro lado, que todavía no logran encajar, hay que hacer que ellos también se sientan orgullosos. No me crean todo lo que les dije, googleenlo porque a lo mejor me equivoqué y entremos al debate, ¿va? Hagamos un debate de todo esto, que no sea un diálogo entre tú y yo, volvamos esto una plática entre todos nosotros y poco a poco ir enriqueciendo esa historia LGBT que a veces no está tan clara. Muchísimas gracias, Jonathan. No, gracias a ti, Alejandro, y les agradecemos a todos las personas que estuvieron aquí escuchándonos y viéndonos, y les invitamos para que sigan al pendiente de nuestra siguiente emisión, que sería el día de mañana. Estaremos hablando de la letra, ya hablamos de la L, de la G, y vamos con la B, que será a cargo de nuestra amiga, la psicóloga Marina Burgueño. Entonces nos vemos el día de mañana con la siguiente conferencia. Hasta luego.